Así es, querida Yuri, el petróleo pues está en una suerte de hoyo gigante porque como bien mencionas está en territorio negativo. Revisaba ahora los contratos para mayo, están en menos $30. ¿Qué quiere decir esto de precios negativos del petróleo, Yuri? Pues es un hecho que, como ya dices, no hay referencia en el mundo de que esto haya ocurrido y quiere decir que los que tienen contratos para petróleo en mayo están pagando porque se los cambien para junio y eso los lleva a territorio negativo. ¿Por qué ocurre esto, Yuri? Pues porque el mundo, obviamente incluyendo a México, no tiene capacidad de almacenar ese petróleo y no es sencillo necesariamente la operación de extracción de petróleo para el acero. Hay algunas que sí, por ejemplo, en Texas, todo lo que tiene que ver con petróleo shale, pues sí lo puedes suspender, pero otras operaciones grandes en plataformas, etcétera, no lo puedes parar y entonces pues pagas porque alguien se lleve tu petróleo porque no tienes cómo almacenarlo. Y esto evidentemente, Yuri, pues va a llevar hoy a la mezcla mexicana de exportación al territorio totalmente negativo. No está sencillo predecir exactamente, se publica a las 6 de la tarde, pero pues evidentemente destruye cualquier posibilidad del precio del petróleo. Irónico que México no haya querido recortar su producción de petróleo. Yo a preguntar, o sea, nos hubiera convenido más recortar nuestra producción como nos lo pedía la semana pasada la OPEP y que la secretaria Rocío Nale decía no, y luego entró Donald Trump al quite a decir, bueno, yo asumo los barriles que iba a recortar México. Pues ahora el ganón va a ser en este escenario Estados Unidos y no México, ¿no? Pues sí, y en realidad hubiéramos quedado menos mal, porque obviamente la posición mexicana no hizo feliz a Arabia Saudita, pero justo dado lo que estamos viendo en esta jornada en los precios del petróleo, pues básicamente ese acuerdo fue de chocolate, porque no importa lo que hagan la OPEP y sus aliados o no aliados, pero Rusia o incluso Estados Unidos, pues da igual porque no hay demanda de petróleo por lo menos a mayo. Y habla Yuri también de los tiempos excepcionales que vivimos en materia económica, que no tienen punto de comparación tampoco, salvo la Gran Depresión, pero el mundo no estaba tan interconectado. Y esto se da en el contexto, además, Yuri, de que el viernes en la tarde Moody's puso en territorio chatarra los bonos de Pemex, los bonos de deuda, y ya son dos calificadoras junto con Fitch. Ahora, ¿esto en qué nos afecta? Pues a las personas comunes. Bueno, por un lado, porque vamos a tener precios de la gasolina excepcionalmente baratos. Ahí los IEPS, pues lo que te cobran será para las arcas públicas. Recordar que México tiene cierto grado de coberturas petroleras en cuanto a la exportación, pero por otro lado hace mucho más caro el financiamiento para el gobierno el que tengamos ya en territorio chatarra, porque eso evidentemente ha impactado la calificación de México y eventualmente pues eso quiere decir que se dedica presupuesto a pagar deuda más que a otros temas que pueden resultar más importantes como los de salud. Por otro lado, Yuri, hoy se dio a conocer que hay 645,000 empresas formales que podrían recibir el crédito de 25,000 pesos del gobierno federal. Así lo dijo Zoé Robledo, el director del IMSS. El potencial de patrones de este universo de empresarios solidarios es de 645,102 en todo el país. Si lo vemos por tamaño de las empresas, de estos 645,000, 505,000 son empresas de 1 a 5 trabajadores. Además, el presidente de la República dijo que los créditos también estarán disponibles para taxistas de grandes zonas urbanas como la Ciudad de México, Cancún, Tijuana. En total, mencionó que para finales de mayo se habrán otorgado 2 millones de este tipo de créditos, pero la verdad es que 25,000 pesos no parece ser suficiente más que para microempresas. Por otro lado, la Coparmex, que encabeza Gustavo de Hoyos, publicó un desplegado el día de hoy en donde hace un llamado a los trabajadores para mantenerse unidos y no caer en divisiones que promueven gobernantes políticos. Además, les pidió apoyos para conservar empleos, exigiendo regresar a trabajar cuanto antes, obviamente con medidas de protección para evitar la propagación del COVID-19. Además, la Coparmex también les pidió ayuda a los trabajadores para que ayuden a exigir que se adopte la propuesta de salario solidario, que incluye una aportación parcial del gobierno federal en cuanto a la nómina mientras dure la cuarentena, y además también hizo un llamado a un acuerdo nacional. Y bueno, pues Yuri, a esperar a ver cómo cerró la mezcla mexicana de exportación de petróleo, pero sí momentos inéditos que está viviendo el mundo. Inéditos, y como dirían por ahí, abróchense más los cinturones. Sí. Gracias, Rodrigo. Saque el paracaídas. Exacto. Tú que le sabes a eso de los paracaídas. En todos los sentidos, Rodrigo Pacheco. Gracias. Gracias, Yuri.